pendiente la segunda parte de la nube de la presencia de Jehová. La nube de Jehová, la presencia de Dios tiene que ir ahí con su pueblo cuidándolo. Éxodos capítulo 13, verso 17 al 22. Hoy sería la segunda parte de la nube de Jehová, la presencia del Señor en su pueblo Israel. ¿Ya lo tiene? Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Dios bendiga a los presentes y a los de las redes sociales. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucón y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Oramos. Soberano Dios que estás en los cielos, danos la gracia, danos la sabiduría, que este pueblo, Señor, que somos tu iglesia, tenga oído pronto para escuchar y atesorar tu palabra. Que el corazón de ellos sea un corazón sensible y que sea buena tierra para que dé fruto al 100%. Que tu palabra consuele, que tu palabra fortalezca, que tu palabra liberte, y que los que están ordenados para vida eterna, tu Espíritu Santo, oh Dios, se encargue de enviarla al corazón del hombre y de la mujer, y los conduzca al arrepentimiento. En Cristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Acuérdense, hermanos, que habíamos tocado varios puntos, y el punto que queremos continuar hoy es la iglesia en el mundo. Acuérdense que Israel fue un historial glorioso, que dice la Biblia que con brazo poderoso Dios libertó a Israel del yugo de Egipto. Entonces Israel hizo su función en el desierto, y por rebelarse contra Dios, dice la Biblia literalmente que todos los que salieron de Egipto de mayoría de edad cayeron postrados. La palabra caer postrado significa murieron por su rebeldía. Hoy usted y yo hacemos el papel de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un ente público ni un ente de gobernabilidad humana, sino de parte de Dios. La iglesia en sí fue diseñada y fue comprada a precio de sangre. La iglesia que es usted y yo somos un ente vivo, un ente real, un ente que Dios en su misericordia lo va a utilizar a hombres y mujeres de diferentes edades para hacer su función en la tierra. Fíjese, oiga el ejemplo. Así como la nube de Jehová guiaba a Israel por el desierto, así el Espíritu Santo guía a la iglesia en el mundo. Digamos que la presencia de Dios iba sobre Israel dirigiéndolo. ¿Por qué dice el verso 21? Por una columna de nube de día, y de noche dice que era una columna de fuego.
Eso significa y representa que la presencia de Dios nunca dejó a su pueblo solo. Hoy usted y yo no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es la persona de Dios que nos guía a usted y a mí en este mundo que vivimos de desorden y de pecado. Dice el siguiente ejemplo: el Espíritu Santo guía a la iglesia. Oiga, ¿qué tiene usted y yo? Sabiduría. Si usted dice, hermano, yo no tengo sabiduría, dice Santiago 1:6, un ejemplo: si alguno está falto de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Pero oiga el requisito primario: pero no dude. Digamos que la sabiduría a usted y a mí de parte de Dios nos va a hacer sabios. Podemos ver el mal, podemos ver el pecado y vamos a rodear. Entonces, con la sabiduría de Dios que Dios nos ha dejado, podemos ser hombres y mujeres capaces para hacer y desarrollar la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, no se puede dirigir con la mente humana. La obra de Dios no se puede dirigir con la fuerza del hombre. Porque, repito, la obra no es de una entidad pública humana, no, es de una entidad divina de Dios que nos, oiga, surgió de su costado. Ya ahí nace la iglesia, que es usted y soy yo, del costado de Jesús. Entonces, usted necesita sabiduría, vaya a Dios. El Espíritu de Dios le va a dar sabiduría para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, búsquelo por favor, Evangelio según San Juan, capítulo, gloria a Dios, no la había visto a la siervita, ya la vamos a saludar. Capítulo 14, verso 26. Acuérdese que el Espíritu Santo es el guía de usted y de mí. ¿Usted es la iglesia, sí o no? Somos la iglesia, ¿va? Entonces, ¿qué necesita usted y yo? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría. Oiga las palabras de Cristo. Léalo por favor el pueblo. Qué hermoso, ¿eh? Oiga como dice, mas el Consolador, esa palabra en griego significa paracleto, alguien que te va a ayudar. Digamos que si yo, hermano, como ministro de Dios, no tengo la cobertura, la llenura del Espíritu Santo, es un ministerio obsoleto. No tiene evidencia, no tiene cobertura, no tiene respaldo. Muchos hoy en día se han puesto en el santo ministerio de Dios y Dios no los ha elegido, ni los ha llamado, ni los ha ungido. A usted y a mí como iglesia se supone que somos la iglesia verdadera. Si Él nos eligió, Él nos llamó y Él nos ha ungido. ¿Para qué nos ha ungido? Para proclamar las buenas nuevas de salvación. Más, oiga cómo empiezan las palabras de Cristo, más el Consolador. ¿Qué es un consolador? Voy a poner el ejemplo de un hogar. Si yo estoy solo y estoy casado y mi esposa se va de largo viaje, ¿cómo me sentiría yo? ¿Consolado o desamparado? ¿Cómo? ¿Cómo se siente usted ahorita? Consolado, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aunque no esté la ayuda idónea a la par mía o el esposo a la par de la ayuda idónea, tenemos al Espíritu de Dios. La presencia de Dios no se ha apartado ni se apartará.
Él te va a consolar en tiempos de soledad. La iglesia necesita esa cobertura. La iglesia necesita ser dirigida, guiada por ese Espíritu Santo. Entonces dice: a quien el Padre, decía Jesús, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ¿qué? Ahí dice. Digamos que Él nos va a recordar lo que el Padre ha dicho. Digamos que el Espíritu Santo no está muerto, está vivo. La iglesia tenemos que desarrollar en una sociedad, dice la Biblia, yo no lo digo, capítulo 3, verso 7 de Mateo: oh generación adúltera y pecadora, decía Juan Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Digamos que el Espíritu Santo tiene que morar en una iglesia viva, en una iglesia obediente, en una iglesia consagrada, en una iglesia buscando la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios use su vida como proclamador de las buenas nuevas. Una iglesia que no hace eso es una iglesia muerta. ¿Habrán de esas hoy en día? Qué serio lo veo de este lado, hombre. ¿Habrán de esas iglesias hoy en día? No les da vergüenza. Usted tiene que tener más cargo, hermano. Oiga este otro ejemplo. Así como Dios utilizó la nube para guiar, acuérdese que la nube era un símbolo de su presencia en medio de Israel. ¿Qué es el Espíritu Santo en usted y en mí? La presencia de Dios no es un símbolo, ya es una realidad. Si usted no lo siente, ya no es problema del Espíritu Santo. El problema es que usted le abre una puerta al enemigo y el enemigo entra y destruye lo que Dios quiere hacer. Pero si usted le cierra el portillo, no sé si entiende qué es palabra portillo. ¿Qué? A mí ya me olvidó, Fe. En la entrada, hermano. Si usted le pone un vallado allí y dice: no, zona prohibida, zona privada, no entrar. Chuchos en la entrada. Y de un perro tiene. Pero porque usted ya vio el rótulo, usted ya tuvo miedo, pues. Entonces, si usted como iglesia cierra las puertas que el enemigo quiere usar para destruir su vida con Dios, usted será un hombre y una mujer de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Como iglesia tenemos que ser sujetas y obedientes. Mire, hermano, la obediencia, ¿a dónde lo va a llevar a usted y a mí? Su obediencia, ¿a dónde lo va a llevar a usted y a mí? Al mismo cielo. Si Dios me dice: no camines por ahí, no voy a caminar. Si Dios me dice: no hagas aquello, no lo voy a hacer. Si Dios me dice: no te deleites con las viandas, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está viendo en mí la obediencia, la perseverancia. Como iglesia viva tenemos que andar por camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? Hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119:5? Salmo 119, búsquelo, verso 105, en lo que usted lo busca. Léalo duro, pues, por favor, léalo. Oiga, ¿qué es la palabra? ¿Qué función va a hacer la iglesia? Somos lámparas vivas. ¿Cómo es que usted y yo somos lámparas vivas? ¿Por medio de qué? De que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en usted y está en mí. ¿Esas lámparas se pueden enfriar o se pueden apagar? Sí. Los pequeños descuidos. Los pequeños descuidos de: me siento cansado, no voy a ir a la iglesia.
otro día voy a ir. Hoy no siento deseo ni de cantarle a Dios, le voy a cantar mejor a la cucaracha, al caballo bayo. Digamos que esos pequeños descuidos, la lámpara, en vez de estar encendida bajo la gloria de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, esa lámpara se va apagando, se va acomodando. Pero una lámpara encendida es aquella que llueve, tiembla, relampaguee, llueve o venga la persecución, venga la escasez, venga la prueba, yo estaré en pies, encendida esa lámpara. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera, ¿qué hace una lumbrera? En un lugar desértico oscuro. Ilumina, hermano. Que eso es usted y yo, lumbreras. ¿Qué hacemos en la ciudad donde nos movemos o donde vivimos? Somos luz en medio de las tinieblas. La gente tiene que saber que usted y yo adoramos y servimos a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Una iglesia viva es una iglesia que proclama la palabra de Dios. Entonces, la lumbrera no se puede apagar, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Entonces, la presencia del Espíritu Santo ¿se ha ido o se ha quedado con nosotros? Hablan y voltean a ver a los lados. Yo aquí todo lo chequeo, fíjate. Hasta mira, se ha quedado. Espera a ver y dice, vaya. Seguimos. Oiga el siguiente ejemplo. El creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo encontrará la luz de la vida. ¿En qué vamos a encontrar la luz de la vida? En su palabra. Jesucristo, ¿qué dijo? Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece, oiga, que encontraréis la vida eterna. Digamos que el creyente que no escudriña su palabra es un creyente muerto. Pero usted y yo no estamos muertos, tenemos la lámpara encendida, la presencia del Espíritu de Dios está en usted y en mí, y eso nos hace estar activos, vivos. Levanten la mano los muertos. Allá atrás quisieron por la... Entonces, el creyente halla la vida en la palabra. Por eso es que Juan 5:39 eso nos enseña. Digamos, escudriñar. Me falta sabiduría, estudio la palabra. Porque la palabra te va a traer realimentación espiritual. Usted, fíjate, le voy a poner un ejemplo. Yo lo he vivido. En veces usted puede pasar 1, 2, 3 días o más días sin comer físicamente. Pero si usted está leyendo la palabra, fíjese que no se muere. Físicamente usted siente que solo en el aire anda. Porque el cuerpo necesita alimento físico. Pero si estamos deleitándonos en su palabra, esa palabra de Dios suple los alimentos físicos y no te da deseo ni de comer hasta que Dios te ordena que lo hagas. Claro, no vamos a hacer las locuras que hizo ese pastor en Kenia, que le puse el ejemplo, que llevó a toda la iglesia al culto de hambre y de muerte, hermano. Dios no nos manda a ser insensatos, nos manda a ser sabios. Entonces, ¿un sabio qué es? Ve el peligro y se aparta. La iglesia, ¿qué es? Sabia. Si hay un líder de esa clase, mándelo al carajo. Sí. Voy a decir otra palabra, pero no se puede, hermano. Usted y yo somos la imagen de Dios y somos la iglesia que representa a Cristo en la tierra. No imaginar que lo vamos a conducir a la muerte. No, Dios de ahí nos sacó de la muerte. Amén, hermanito. Sí, dice la palabra, búsquelo por favor. Juan 8, me lo lee una hermana o un hermano, por favor. 8:12.
Si somos luz viviente, la palabra en usted y en mí tiene que hacer eso, ese crecer espiritual. ¿Ya lo tiene? 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Gracias, sierva. Oiga qué lindo. Otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo: yo soy la luz. Ya hemos predicado eso. Si usted se acuerda que los rabinos, los judíos, cuando oyeron hablar a Jesús que decía: yo soy el pan del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos se emprebaban porque ya conocían, les dije yo, las palabras yo soy, qué significa para el judío. Estaba hablando que él en sí era Dios mismo en la tierra. Yo soy aquel, yo soy lo otro, yo soy la puerta para la salvación, etc. Entonces ahí les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue. ¿Cuántos seguidores hay? Solo 2. Ay, Señor, ponga cara chupa, hermano, cara vivo, perdón, sorry, brothers. Oiga, el que me sigue. ¿Cuántos seguimos a Jesús? El que sigue a Cristo, ese no andará en tiniebla. La palabra tiniebla es pecado, mundo y muerte. Digamos que usted ya sigue a Cristo. Y porque yo sigo a Cristo, ¿en qué camino voy a andar? ¿En tinieblas o en luz? Jairo dice: yo no sé qué decir, pastor. Oiga, el que sigue a Cristo andará en la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la vida para usted y para mí. ¿Quién es la luz? Cristo. Y si Cristo está en la iglesia no está muerta, sino ha pasado de muerte a vida eterna. Cristo es la luz verdadera de la iglesia. Alabado sea Jesús. Entonces entramos al siguiente tema, al siguiente punto del tema de la nube de Jehová: el Espíritu Santo. ¿Usted necesita el Espíritu Santo? Yo lo necesito. Hay momentos, hermano, que siento que ya me voy a desnarizar, pues. Sí, porque somos humanos. Mire, hermano, lo que cuesta más es vencer el desierto espiritual. Porque el desierto espiritual usted no lo ve, sino que a uno le vienen los golpes, le vienen los desánimos, le viene y le dice el enemigo: ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar tanto? ¿Para qué vas a ayunar? Te vas a enfermar. Siempre ayune o no ayune, usted y yo nos vamos a desgastar, nos vamos a enfermar un día, y sea que Cristo venga pronto o se tardar en venir, el hombre y la mujer, aunque sean creyentes, iglesia de Cristo, moriremos. Pero antes de que eso llegue, es necesario que el desierto usted lo venza. ¿Por qué? Porque si Cristo va con usted, Él le dará la fuerza a través del Espíritu Santo para vencer los desánimos de la vida espiritual. Y muchos en el desierto se caen y ya no se levantan. Es duro, pero es la realidad. Yo admiro, yo ya le puse el ejemplo varias veces, yo pasé más de 5 años, hermano. Y uno siente cuando va a llegar esa guerra espiritual que es solo usted y Dios, ahí nadie le puede ayudar. Si Dios no le da la fuerza, la cobertura, el otro se lo hace tacos al pastor, hermano. Así como lo oye. 5 años que la última vez que yo estaba de rodillas con todo, adorando a Dios, gozándome, quebrantado, sentí como que algo iba a venir en caminos más cercanos, hermano, adelante. Y yo le dije: Señor, solo que tu presencia no se aparte de mí, y que el deseo de venir en que sea tu casa no se me quite, por favor. Pero yo no sabía por qué estaba orando así, hermano. Y yo ya he comentado, pasé 5 años. Y yo, cuando iba a doblar mis rodillas, salía más enredado porque me levantaba más seco de lo que venía, hermano.
Pero esa es la guerra. Porque cuando usted está en ese desierto, solo platicando con Dios y el enemigo a la par riéndose, cuando usted ya sale del desierto con orgullo, levanta su frente en alto y dice: hasta aquí he vencido, el Señor me ayudó en la prueba, el Señor me sacó en victoria en la muerte, el Señor me sacó en victoria cuando no tenía alimento. Es el Señor, es Él, iglesia, que te va a dar la cobertura, la fuerza, el respaldo. Pero solito tienes que pelear con la ayuda de Dios. Y ahí es donde ustedes preguntan: ¿y a dónde están los que me decían que me amaban? ¿Y a dónde están que no los veo ni una llamadita ni un texto? Yo mando mucho y no me contestan los rebeldes. Por eso que ya no les mando, pues. Y yo iba con él, pastor, me dijo. Yo le dije: oye, hermano, en el desierto es menester que el Espíritu de Dios nunca se aparte de usted. Y ahí es donde usted, a otros, cuando estén en ese proceso, usted va a hablar con libertad. Yo pasé un año, un ejemplo. Yo pasé 2 años. Yo pasé 6 meses, porque dependiendo, yo veía a mi hermana Yasmín, pues, cuando estuvo en el desierto. Se oraba y se oraba y se oraba, e iba de mal en peor, y ella a gritos pedía la misericordia de Dios, y uno solo le decía: sierva, está en victoria, pero es que yo no puedo, yo me estoy muriendo, no duermo. Pero cuando ya se pasa ese desierto al otro lado, con orgullo uno dice: Dios nunca me dejó, Dios nunca me desamparó, y Dios nunca me soltó de su mano. Esa es la victoria suya y mía, que cuando estamos en ese proceso, en la presencia del Espíritu de Dios, la nube de su presencia nunca se va a apartar de usted. Alabado sea Dios. Yo sé que si hoy le pregunto, ella con orgullo decir: ya pasé la prueba. Y eso, hermano, muchos te van a dejar. Pero si yo la veo a ella hoy, no ve su rostro diferente, radiante, con gozo. ¿Cómo le llaman? Yo en mi país le llamo chapudo, pues, que es blanca, pero se le ve rojito su rostro. Pero antes, cuando usted hablaba, hasta su caminar, desanimado, proceso de muerte, yo le decía: no va a morir, sierva, Dios va a pelear por usted, Dios está con usted. Yo soy pastor, me decía, pero ya no puedo. Es bien difícil. Pero en ese desierto tenemos que tomar fuerza de donde no la hay. Ahí es donde usted lea la Biblia. Aunque esté en el desierto, haga lo que Pablo decía, 6:10 de Efesios. Por si lo ha leído, él decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digamos que cuando esté en ese desierto, no busque al mundo, no busque a los amigos del mundo, busque a Dios, busque la cobertura, busque el llenarse del Espíritu Santo, porque eso le va a sacar en victoria en ese proceso. Porque los hombres y las mujeres le van a dar la espalda. A mí me la dieron. Pero yo le reclamaba, pero yo no entendía. Y me decían, pero así me decían: mire, el diablo es bien bruto, hermano, y que el Señor lo reprende, de condenado, hermano. Cuando me veían, sabían que yo estaba en la prueba. ¿Cómo estás gozoso en victoria? Ay, bendecido. Yo decía: malvado, decía yo. Que no se indignaban a darme, que sea $1, decía yo. Bueno, te va a ir bien. En esos momentos, usted no quiere eso. Usted quiere acciones. Usted quiere que alguien le apapache, le abrace, que alguien le diga: no has comido, ven, te voy a invitar. Pero en eso nadie está. Pero ahí es donde el Espíritu, el Consolador, va a llegar cuando esté en la soledad, en las noches del desierto de la soledad. Ahí es cuando usted está cansada, estresada, en insomnio, porque el demonio no la deja en paz. Ahí es donde el Espíritu de Dios le dice: no temas, hija, no temas, hijo, yo estoy contigo, yo te he llamado y yo te voy a proteger. Ese
el Dios de la iglesia verdadera. Ese espíritu no se puede apartar de usted. Mire lo que dice Juan 14:16. Véanlo, por favor. Búsquenlo. Es un estudio. Estudien. Aquí sáquenle polvo a su Biblia, hermano. Ya que en casa no la leen, aquí léemelo, por favor, duro. 14:16. Oiga las palabras de Cristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bendito Dios. ¿Qué decía Jesús? Yo rogaré. En otras palabras, usted ha leído Timoteo 2:5 por casualidad, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. ¿Qué es un mediador? Un intercedor. Dice el hermano Ever: no se preocupe, pastor, yo voy a estar orando por usted. Yo le creo que él va a estar orando por mí, pero si él solo me lo dijo para que yo me sintiera vigoroso y ni se acuerda de Marito, me va a llevar el tigre. Sí, no sé si me entiende el ejemplo. Digamos que cuando usted le diga a alguien: yo voy a orar por usted, lleve la carga de él, lleve la carga de ella. No llegue a ponerle el pie para que se destruya. No, dígale: hijo, hija, levántese. Dios todavía está vivo. Dios todavía está con los brazos abiertos, queriéndolo levantar y fortalecer. No se encierre en ese encrucijado, en esa rebeldía. No, hijo, hija, venga Dios, dígale: levántese, porque yo estoy orando por usted. Eso es interceder. Y Jesús decía: yo rogaré al Padre. ¿Para qué rogará al Padre? Un ejemplo, te voy a poner el niño chulo, Jürgen. Jürgen le dice: Señor, ya no aguanto, quiero mi media naranja, por favor. Es un eje. ¿Cree que el Espíritu de Dios va a interceder por esa petición de mi hermano allá delante de papá? ¿Sí o no? No, porque el deseo de la carne no lo va a conceder. Todo es en el tiempo de Dios. Él ya sabe que a los 40 te casas. Uno dice: no, mucho, pastor. Los jóvenes judíos son de 40 en adelante, hermano. Ya unas aquí empezaron a suspirar. Yo rogaré al Padre y os dará, oiga, otro consolador, para que esté, oiga qué lindo, con vosotros. En inglés, ¿cómo le llaman? Forever, siempre, va. Oiga qué lindo. Jesús ya puede inglés, pues le dijo: forever, forever. Por siempre estaré yo con vosotros. Y Cristo lo ha cumplido. Esa promesa, Él dijo: no estarán solos, yo estaré con vosotros. Aleluya. Todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué hermoso, dijo Cristo. Le voy a hablar en inglés, le dijo: forever. Es que aquí tengo varios traductores, pues, y me equivoco que ellos hablan por mí, pues. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo ya rogué al Padre, no se preocupen. Ustedes son mis hijos, son mi iglesia, y yo estaré allí en los momentos difíciles. ¿Cree que la iglesia primitiva no tuvo luchas? ¿Cree que la iglesia primitiva no tuvo desánimo? ¿Cree que la iglesia primitiva no se encerraba en las cuatro paredes y se sentían como abandonados? Claro que lo sentían, pero ahí estaba esa promesa de Juan 14:16. Yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. No estaba hablando de otro, estaba hablando de su, porque acuérdese que Él no se había ido a la gloria, Él todavía estaba aquí. Ese versículo todavía estaba aquí. Entonces, cuando Él ya se va, Él les dice: Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que sopló sobre ellos y fueron llenos, hermanos. Hoy muchos cristianos, en vez de ser llenos del Espíritu Santo, son llenos de demonios, hermanos. Son bravos, caprichosos. Siento la gloria. ¿Cuál gloria? Sí.
Si no hay oración, no puede descender gloria. Yo admiro a unos que lo han entrado y están y andan danzando hasta en el espíritu y van entrando, hermano. Ni se han llenado de la presencia de Dios. Qué silencio total. No, hermano, si yo en verdad soy la iglesia viva, para que esa gloria de su presencia no se vaya de mí, ¿sabe qué tengo que hacer yo? Estar a los pies de Cristo. No cuando yo quiero, siempre. Aquí no se da eso, pero se han fijado que unas que solo han entrado y andan allí. Así dice el santo. Ay, pam, 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 pam. Gloria a Dios. Por eso es que hay tantos profetas deschavetados, porque no son gobernados ni se dejan gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es recto, santo y celoso. Ese Espíritu Santo no es de locos, hermano. Espíritu Santo es recto, es celoso y es amante a la obediencia y a la santidad del Padre. Fui a una iglesia una vez y yo era el portador de la palabra y en una mega ungida y un mega ungido, hermano. Y ellos no sabían ni me conocían. Y me dice así el Señor, pero a saber cuál Señor, examínelo si fue el Espíritu de Dios o fue a saber cuál Señor. Porque así te digo, me dice el santo, que te pongas cuenta. Porque 3 mujeres tenían, Satanás perverso, te ato en el nombre de Jesús. Cuando le dije así, hermano, se fue de él. Y me levanté y le dije, acto, oiga, yo soy loco, hermano, y oré fuerte, acto ese demonio de adivinación y de confusión, lo acto en el nombre de Jesús y le ordeno que salga de ese perverso que anda danzando y hablando en lengua. ¿Qué creen que pasó? Ahí no graba y nadie estuviera en las redes sociales. Un solo zapotazo se dio y cayó al otro lado. Hermano, si Dios no es de loco, hermano. Si usted se guarda para Dios, ¿cree que Dios le va a dar una profecía de esa clase? En nuestros países es que hablan así, dice el santo, y las de aquí dicen, ay, 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 ay. Parecen gallinas culetas. Gloria a Dios. Si Dios te va a usar en el Espíritu, te va a usar. Y te va a usar para derribar el reino de las tinieblas. Te va a usar para decirle a la sociedad que en Cristo hay salvación y hay que ponerse a cuenta. Pero el Espíritu de Dios no es de locos, es ordenado y santo. Oiga este ejemplo para seguir avanzando, hermano. Ay, si ya nos avanzó el tiempo. ¿Cuántos se quieren ir ya? Qué chulada, gracias, Señor, mandame a este pueblo que no hay que ir, Padre. Oiga este ejemplo. Jesucristo envió al Espíritu Santo para que esté con la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, ¿sí o no? No hay otra iglesia. No son ni 2, ni 3, ni 4. Una sola iglesia conoce a Jesús. Y es todo aquel, hombre y mujer, de diferentes tribus, lengua y nación, diferentes culturas, diferentes etnias, etcétera. Es aquel que se convierte en iglesia, el que recibe a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, y que su nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. La iglesia es una de parte de Dios por medio de Cristo. No son varias, es una. La iglesia no le deshonra a Dios. Jesucristo envió al Espíritu Santo para que esté con la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Oiga qué dice, búsquenlo por favor.
Hoy en este lado quiero que me lo lea una Karina con voz de trompeta ahí. Juan, capítulo 16, verso 13, por favor. Podemos leer más versículos porque esto es extenso, es chulado. Léamelo, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, hija. ¿De qué está hablando la parte final? El Espíritu conoce los tiempos y las sazones. Conoce lo que ha de venir de parte del Padre y lo revela a su iglesia que se santifica. No es a cualquier iglesia. Hoy, hermanos amados, la verdadera iglesia cuesta identificarla, porque ya no hay casi diferencia entre el cristiano y el inconverso. No hay. Es poca la diferencia. ¿Cómo usted y yo vamos a resplandecer o permanecer como iglesia viva? Por nuestros frutos, nuestras actitudes, nuestra conducta, cómo actuamos, hablamos y nos vestimos. La iglesia no es una iglesia cualquiera, es una iglesia que honra a su Salvador, que vive sujeto a su palabra. Esa iglesia hoy en día es necesario que se levante bajo la investidura del poder del Espíritu Santo, porque Cristo lo dice, oiga qué lindo, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. La iglesia de Cristo se ha prostituido en todas las áreas. Discúlpenme, hermano, pero es la verdad. Hoy hay cristianos borrachos que dicen que son iglesias. Hoy hay cristianos todavía idólatras que dicen que son iglesias. Todavía hay gente que dice que es cristiana, iglesia de Cristo, y todavía siguen fornicando y adulterando. No, señores, la verdadera iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, se conoce en santidad, obediencia y fidelidad. Esa es la verdadera iglesia. Dice, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Usted está en la verdad. Usted es la iglesia. ¿Qué va a hacer también el Espíritu? Le va a revelar los juicios venideros. Porque es el Espíritu Santo, es la persona de Dios. Puedo imaginar que Dios diga, esto y esto va a suceder. Si Dios lo habló, se va a dar. Y aunque diga usted, yo lo rechazo, yo lo reprendo, tenga cuidado, porque si es el Espíritu Santo, se va a cumplir lo que Él ha hablado en boca de sus siervos. Y solo habla en boca de siervos, o también en boca de siervas, porque hay mujeres consagradas. Así como hay trigo, también hay cizaña, hermano. Entonces ahí yo vi usted ha visto las dos frutas del trigo y la cizaña. ¿Ve diferencia entre ellas, sí o no? Estoy hablando de lo físico, lo literal, para que usted entienda. ¿Ha visto la planta de la cizaña cómo es? ¿Ha visto la planta del trigo cómo es? Compárelas. Véalas, es poca la diferencia. El trigo tiene 7 ramitas. Pero cuando ya echó el último fruto, ¿sabe qué hace el trigo? Ya no aguanta el fruto, en su pezón. Se agacha, se rinde a los pies. Vea el trigo, la cizaña. Es, oiga, similar, no es igual, similar. Tiene las mismas ramitas que echa el trigo. Pero véala cómo es. Cuando echa su última ramita de, entre comillas, su fruto, aunque es cizaña, permanece en pie, es rebelde. Así hay muchos creyentes que viven del pasado,
del recuerdo. Yo hablaba en lenguas, hasta tenía género de lengua. Yo profetizaba, yo ponía las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. No vivamos de ese recuerdo. Humillémonos. No seamos como la cizaña que estamos en pie sabiendo que estamos mal delante de los ojos de Dios. Mejor hagamos como el trigo, que cuando su última espiga sale, se doblega en figura de símbolo de humillación para Dios el Padre. Amén, hermanitos. Entonces el Espíritu hace a hombres y mujeres que reconozcan sus faltas y sus errores. No es otro. Dice este otro ejemplo, Hebreos. Ahí habla de la disciplina de Hebreos, pero yo quiero que usted lo busque. Capítulo 12, me lo lee un hombre con voz de trueno. Capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Oiga. Y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos rechazan esa clase de palabras, porque dicen, ¿cómo va a creer que Dios me va a castigar si Él me hizo? Sí, nos hizo, nos diseñó, nos formó, no para el pecado, sino para ser obedientes y adoradores de Él. Al hombre y la mujer, aunque no quieren aceptar estas palabras de Hebreos 12:6, que Dios, así dice, va. Pero Dios, porque el Señor es Dios, porque el Señor al que toma por hijo, lo disciplina. Si algo estoy haciendo chueco yo, como hombre, como ministro, como iglesia, si no le agrada a Dios, Él tiene que usar un método para que yo me enderezca y mi cuerpo se santifique, para que mi alma no se pierda en el día del juicio. Muchos rechazan esa porción. Eso no es de Dios. Eso lo rechazo, lo reprendo. Aunque lo reprendan, es palabra de Dios. Si estás en pecado, necesitas arrepentirte y reconciliarte con Dios. Porque si Dios te ha tomado por hijo, tarde o temprano te va a disciplinar. Y la disciplina de Dios nadie la puede quitar. Es Él el que la pone y es Él el que la quita. Entonces, dice este ejemplo, el Espíritu Santo es un guía, protector, seguridad para la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en usted? Nos protege. Cuando sentimos, me gustan las palabras de Salomón. Él decía, quien dijo sabio hermosea el rostro del padre, pero el hijo necio, dice, es tormento, es dolor. ¿Qué va a hacer el padre con ese hijo que le da dolores de cabeza? Lo va a aplaudir, lo va a apapachar y le va a decir, qué lindo hijo, sigue así, te felicito, sigue haciendo lo malo. ¿Cree que lo va a hacer? No. El buen padre, qué tan buenas estas porciones de Salomón. El buen padre, dice Proverbios siempre, que ama a su hijo desde temprano lo azota. ¿Y a dónde está eso, pastor? Es que a mí ya se me olvidó. A ver qué están pensando las hermanitas. Van hasta la pluma. Y de repente descienden de nuevo. Como que se acuerdan de aquel que dejaron allá en Chimpanchín. Oiga, digamos que el padre que en verdad ama a un hijo lo va a azotar y le va a hacer ver por qué lo está castigando para que no lo vuelva a hacer. Así es Dios con su pueblo. Si su iglesia, mire hermano, ¿por qué cree que Dios hoy ha dejado a la iglesia que viva como quiere? ¿Por qué cree? Porque los tiempos son finales. Y acuérdese de las 10 vírgenes. Capítulo 25 de Mateo, no sé si lo ha leído. Ahí están las dos iglesias, la santa y la pagana.
la que vela y la que vive como le da la gana. Pero cuando viene el amado, el que ha protegido, la que la ha guiado, la que la ha bendecido, cuando ese amado llega, la iglesia verdadera está durmiendo, pero sus lámparas están encendidas, porque la presencia de Dios no se ha ido de ellos, porque esa iglesia se ha santificado, se ha guardado y ha vivido en obediencia en su palabra. Esa iglesia Dios no la va a dejar defraudada. Pero la otra, que comamos y bebamos, vivamos como queramos, vamos a chapis, vamos a fiestas paganas, emborrachémonos, que al fin y al cabo somos iglesia. Tenga cuidado. Si es iglesia, muéstrenle a la sociedad que Cristo vive con usted. Fíjate que a mí no me han llegado ofertas, échate unas 2 cervecitas. Gracias a Dios que ni en el mundo fui borracho, mucho menos hoy en el Señor. Por es que el diablo se equivoca conmigo muchas veces. Trompudo y bravo soy, pero ¿me entiendes? Sigamos, hermanito, porque acá está sabroso, hombre. Busque, por favor. Yo no sé lo que allí dice, pero quiero que usted lo busque. Hoy quiero que aquí una guerrera 1:8, pero búsquelo todo, por favor, para que usted lo lea. 1:8 de Hechos. ¿Por qué necesita la iglesia la cobertura y la guianza del Espíritu Santo? Porque a usted y a mí nos da poder, nos llena de poder, nos da autoridad. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Cualquier mujer. ¿A dónde entra usted y yo? Mire, si usted le pone atención a ese versículo, ¿a quién puso primero Dios de ejemplo? A la iglesia primitiva. Y me seréis testigos en Jerusalén, la iglesia primitiva. Pongan atención. Después dice en toda Judea. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva se expandió por la persecución. Oiga, sigue. Samaria. ¿A dónde está la verdadera iglesia de hoy en día? Hasta lo último. La pregunta es, ¿estamos haciendo esa función como iglesia hoy en día? ¿Tenemos ese poder de Dios para hacer la obra de Dios con autoridad, con carácter o personalidad? Yo he oído a muchos ministros: ay no, es que la mucha exhortación, eso es malo, eso es ofensivo, destruye las ovejas, y por eso es que se van. No, el que es de Dios oye la voz de Dios. El que es de Cristo y ha nacido de nuevo sabe que hay que despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer, viciado en la carne y en los placeres del mundo. La iglesia verdadera necesita lo que dice: pero recibiréis poder. ¿Qué es el poder? El Espíritu Santo. ¿Qué te da el Espíritu Santo? Te da autoridad, te da dominio, te da personalidad para resistir al enemigo. Pero la iglesia no quiere eso. Y saben, muchos ministros no exhortan el pecado porque tienen miedo que las ovejas se vayan y el diezmito y las ofrenditas generosas se le van. Bandidos mal hechos. La iglesia no es suya ni es mía. Yo soy un simple servidor como lo es usted. La iglesia la gobierna el Espíritu Santo y ella es la que se encarga de suplir las necesidades de su iglesia. ¿Sí o no? Yo he oído mucho: ay no, es que si los ofrendos se van y se van los diezmos. O sea, con diezmo y sin diezmo, el reino de Dios lo sostiene Él. Solo 2 dijeron, con eso estamos en victoria. Seguimos. Vamos a terminar, hermanos. Faltan 40 minutos, hombre. Alabado sea Dios. Y oye qué dice este otro ejemplo: el Espíritu Santo llena de sabiduría al creyente. ¿Cuántos creyentes, hombres y mujeres hay? Solo 4. Quizás no me oyeron. Voy a ponerme aquí para que
el Espíritu Santo llena a los creyentes. Little boy, brother, ¿dónde está? Pues tocando el bigote que no tiene. Este quizás va a ser coqueto cuando ya llegue a mayoría de edad. Yo me imagino que cuando vea una pollita media moribunda en la va. ¿Están vivos? Eso así, chipú. Oiga, ¿qué hace el Espíritu Santo sobre la iglesia? Le da sabiduría. Y otra cosa, para que pueda, oiga, defenderse. ¿Usted tiene enemigos, sí o no? ¿Cuáles son tus enemigos? Tus enemigos son los que odian la verdad de Dios. Tus enemigos son los que rechazan la evangelización del reino de Jesucristo. Hoy todas las iglesias, que son sextas denominaciones, hablan de la evangelización mundial. Pero yo pregunto, ¿esa es la verdadera evangelización mundial? Porque la verdadera evangelización tiene que surgir de los creyentes nacidos de nuevo. Esa iglesia es la que está dormida y necesita despertar en el Espíritu Santo de Dios. Que una mujer se ponga como antorcha predicando las verdades eternas. Que un hombre se ponga como antorcha encendida predicando el Evangelio de Dios. No en estas cuatro paredes, sino en las diferentes áreas de la sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa no se puede detener. Esa es la antorcha. Amén, hermanitos. Usted y yo tenemos enemigos, habidos y por haber. Ni nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios nos guarda. Cuando de repente yo una vez yo iba por detrás que dije, me cae mal, y yo ni los conocía al bandido. Pero los demonios me revelan quién eres tú. Cuando tú oigas eso, no te vayas a voltear y le vayas a dar. No, déjalo que Dios pelee por ti. Porque yo una vez vi eso, que les puse en el machete. Atrás decía, Cristo vive en este carro. Y vino todo pasmado y ¡plocún! Y aquel que decía, Cristo vive en este carro, se bajó bien, con cara alegre, hermano. Y cuando vio que el otro estaba bien ponchado, fue a abrir el baúl y sacó un gran machete. No, eso no es, esa es una mala imagen, hermano. O eres o no eres. Seguimos, faltan 20 minutos. Está largo, hermano. Vea lo que dice Mateo 10:19. Léamelo cualquiera. Son las palabras de Cristo. La iglesia tiene una misión y hay que cumplir esa misión. Amén. Cuando os entreguen, prediquéis por cómo o qué hablaréis. En aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar. Siga. Porque no sois vosotros los que habláis, que habla. Oigan las palabras de Cristo. Jesús no está viviendo en esta época literal, pero sí está corporal a través de su Espíritu Santo. ¿Sabía Jesús lo que iba a acontecer en los tiempos que estamos viviendo como iglesia? Sí. Hoy en día hay países, hay naciones que son 100% ateos en contra de Dios. Y cuando oyen hablar de Cristo, ese lo arrastran a los tribunales. Ahí está hablando de los jueces y de los abogados que van a condenar a creyentes por profesar y sostener la fe del Evangelio de Cristo. Pero ahí es donde tenemos que, como iglesia verdadera, viva, tenemos que estar dispuesta a dar la vida por causa del Evangelio de la salvación. Y si eso se diera literalmente, estamos preparados para esos procesos. Solo uno. Pero me lo voy a contar con la computadora digital que tengo.
¿Cuántos hay que lo de Oiga, solo uno o dos están dispuestos, porque de eso habló Cristo. Tus enemigos y los míos no son gente comunes, son gente, entre comillas, intelectual en la área académica, que son los de ataché. No sé si me doy a entender. Esa gente va a usar el enemigo en contra de los creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la iglesia hoy en día no quiere meterse en conflictos con la sociedad, porque tiene miedo a estas palabras de Cristo. La iglesia hoy son cheros, cuates con la sociedad. Pero cuando oyen de un ministerio como este, la mayoría dice: no, allí no vayas, porque el pastor es quiebra ramas, quiebra tablas, quiebra de todo. ¿Por qué nos odian aún los mismos creyentes mundanos? Por la verdad de Cristo. Muchos cristianos de otras denominaciones que tienen dos vidas nos odian, pero aunque nos odien, si llegara a venir una persecución de esta, viene Dios, el que ha dicho: no temas al que mate el cuerpo, porque el alma es propiedad mía, yo te sacaré en victoria. Eso no lo quiere pagar el precio la iglesia. Por eso es que si usted ve, hoy todo es amor y paz. Hay iglesias de gays, hay iglesias de lesbianas. Y yo le he hablado con diferentes ejemplos que se han dado. Y para ellos es normal, pero no se han arrepentido y no han salido de la miseria y suciedad de la vida sexual que tienen. Porque para ellos es normal, si es que Dios es amor, sí, pero es fuego consumidor. Dale gloria a Dios. Si eso llegara a darse, a quienes va a usar el enemigo son la gente profesional de ataché. Oiga, ya no le di ataché de bolsillo, ataché. Ya, para que usted no... hermano, si Jesús lo sabía, por eso es que lo dejó escrito. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva la perseguían, la odiaban y hasta las mataban? Porque no se prostituían como la iglesia del siglo XXI. Hoy hay ministros transgénero que dicen que hablan de Cristo, pero no conocen a Cristo. Porque si en verdad lo tuvieran un cambio, una actitud para agradar a Dios, no para la sociedad. Paramos. Si Cristo viniera, la iglesia se irá con el Señor. La verdadera iglesia, que la presencia de la nube de Él no se ha apartado, a esa iglesia Dios la va a levantar. Y aunque te odien, ustedes que lo odien, hermano, con tal que Cristo y Dios, que envió a su Hijo para salvarlo a usted y a mí de la miseria del pecado, lo ama, ahí estamos completos. Mucha gente, mira hermano, a mí mucha gente me dice: así son tan cínicos, tan descarados, que me dicen: ay, a mí me gusta como usted es, pero ¿por qué no vas? Le digo: porque no te gusta la verdad, rebelde, religioso. Aleluya. Ya no me vuelven a... Entonces, ¿a quién yo quiero tener de amigo? Esa es la pregunta. Y con eso oramos. ¿A quién quiero tener de amigo? A mi amigo que dice que es cristiano y tiene 2 mujeres. A mi amigo que dice que es cristiano y es borracho. A mi amigo que dice que es cristiano y es golpeador de mujeres. No, esa clase de amigos, mejor que se los lleve a la tierra y se los trague completo. Ay, pastor, no sea así. Lea la Biblia, número 16. No solo a uno, se tragó a una generación de esos rebeldes. A Coré y a toda su pandilla. ¿Y usted a quién le quiere que se lleve el Señor? Se los trague. Oramos. Cierre sus ojos, por favor, que ya los veo caras de asustados. Padre, gracias. Sabemos que la nube de tu presencia como iglesia no se ha apartado, así como lo tuviste con Israel.
Capacítanos y pon el carácter de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Que no nos congraciemos con el mundo ni con la sociedad, sino que nos congraciemos por agradarte y vivir para ti, Señor. Bendice a este pueblo esforzado y valiente. Guárdalo, protégelo, defiéndelo de cualquier artimaña, cualquier adversario que se quiera levantar. Defiéndelo, protégelo, bendícelo. Sea usted glorificando su nombre, Señor. Sea usted fortaleciendo, Señor, y poniendo la armadura, la cobertura desde la cabeza a los pies sobre la verdadera iglesia de hombres y mujeres que la componemos, Señor. Que esta palabra, Señor, inquiete, motive y despierte a tu iglesia, la verdadera iglesia que ha de honrar tu nombre en tiempos difíciles que puedan venir sobre ella. Haznos hombres valorosos, valientes. Haz mujeres valorosas, valientes en ese llamado que te has hecho como iglesia. Que tu presencia no se aparte. La gloria sea siempre para usted. Presento, Señor, a este joven o adulto Nelson Castellanos, Señor. Donde quiera que se encuentre, ore conmigo, iglesia. Donde quiera que se encuentre Nelson Castellanos, Señor. Si es un joven o es un adulto de edad, Señor amado, que está atado en alcoholismo y droga, Dios mío, que la nube de tu presencia lo alcance, lo desate, lo liberte, Señor amado. Tú veniste a libertar a los cautivos. Dale una oportunidad a este hombre, Señor. Desátalo de esa plaga de maldiciones, de adicciones de droga y alcohol. Si es elegido para tu reino, Dios mío, desátalo, libértalo y llámalo al arrepentimiento, Padre. Que abra su corazón y se ponga a tus pies. En el nombre de Jesús, a usted sea la gloria por siempre. Dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas a Dios.